Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Llevo ya un par de horitas intentando hacer este vídeo de reflexiones y me voy por todas las montañas y luego cruzo valles y al final no me concentro en lo que en realidad quería comentaros. En primer lugar, quería deciros a todas y a todos que estamos ya a 2 de octubre y bueno, pues como seguramente estáis viendo ahí en el contador de suscriptores, pues no hemos llegado a esa pequeña meta que teníamos en realidad el 20 de septiembre, pero que al final a principios de octubre aún no hemos llegado. Me imagino que tiene mucho que ver con el contenido que estoy haciendo últimamente y por eso es por lo que quería hacer un vídeo de reflexión. Más que nada porque muchas personas llegáis nuevas al canal, quizás no conozcáis muy bien cuál es la posición de Castor Tech, en tal caso de la mía, de Castor, y en otro para que mis suscriptores que llevan más tiempo, que los suscriptores que llevan más tiempo, que quizás tampoco sepáis al 100% de lo que trata Castor Tech, que pueda hacer una pequeña visión de cuáles son en realidad los motivos por los que este canal sigue haciendo vídeos, porque es una cosa bastante importante. En primer lugar, deciros que los comentarios que he visto últimamente en el canal me han sacado un poco de mis casillas y por una parte me han desmotivado un poco, por otra parte me han motivado bastante. He visto también interacción de personas que seguís ya más tiempo el canal y que habéis pues respuesto como que esa no es la posición del canal y eso es muy bueno. La verdad es que llevo metido en el mundo de los drones ya casi 3 años. Empecé viendo vídeos de canales que seguramente todas y todos vosotros conoceréis. Y también he visto en esos canales cómo han ido cambiando de política según han ido creciendo. Es normal que se adapten al mercado. En mi caso, pues con el número de suscriptores que tengo, pues el mercado aún no me afecta lo suficiente como que pueda cambiar mi punto de vista sobre las cosas que hago. Y aunque sí he tenido también 2 llamadas de teléfono, bueno, 2 pequeñas que podrían haber llegado a ser quizás sponsorizaciones o trabajo en común, al final no han fraguado por no tener los drones que tendría que tener para poder hacer esta clase de vídeos. Pero claro, las personas que somos privadas y que no tenemos acceso a material profesional, pues lo tenemos un poquito más difícil, sobre todo porque no tenemos tampoco el tiempo para ir llamando a empresas a ver si nos dejarían un dron, porque me llamo Castor y porque tengo un canal de YouTube y me gustaría hacer una de estas cosas. Se reirían de mí y me dirían que hay muchísimos más canales y muchísimos más profesionales en el país que he crecido para hacer esta clase de contenido. Bien, en primer lugar deciros que soy una persona que soy fanática de la electrónica o de los dispositivos electrónicos desde una temprana edad, desde mi adolescencia prácticamente. Compraba revistas para ver cómo estaban soldadas las televisiones en aquella época, las radios. Después empecé a comprar pues pequeñas revistas de cómo era la tecnología en ordenadores y bueno, me estuve así durante un montón de años comprando revistas en los kioscos, que era donde se compraban antiguamente las cosas, y informándome del tema de cómo iba funcionando. Después, con el tiempo, pues surgió Internet y pudimos por fin poder buscar cositas en alta vista. Después podemos buscar en Yahoo, después podemos en el Netscape Explorer y después pues pudimos en algún día encontrar Google y de repente llegamos a la época de la vida en la que solamente podemos buscar lo que los gobiernos quieren que encontremos. Como veis, he sufrido todo el cambio de información desde libros, revistas, hasta el mundo de Internet. Prácticamente eso ha sido un pequeño resumen de cómo llegó Castor Tech a tener un canal de YouTube. Como digo, he sido toda mi vida, o soy desde que yo me conozco, un fanático, un entusiasta de todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos o cosas que aporten a nuestro día a día, cosas más sencillas. En el mundo profesional también tuve la ocasión de poder asistir a cómo se pasaba de casa manual, analógica, a casa digital, ¿vale? A pisos digitales y todo el proceso también en aeropuertos y centros comerciales, hoteles, etcétera, etcétera. O sea que no solamente me acompañaba la pasión personal, sino también la pasión en el trabajo durante un montón de años.
y era el típico que cambiaba de móvil cada año hasta el año pasado. Este año aún no he comprado ninguno, pero me imagino que cuando se pongan los precios más baratos de algunos dispositivos que me están interesando, como como persona que sabe que van a bajar de precio después de las navidades, pues esperando a que bajen para poder adquirir alguno de estos objetos. Digo objetos por no decir la marca. Bien, he visto que algunas personas pensáis que en algunos vídeos me habéis dicho que soy defensor de DJI y en otros vídeos me habéis dicho que soy que soy contrario a DJI. La verdad es que el primero que me dijeron que era contrario a DJI me cayó un poco como, oh, ¿qué he hecho aquí mal para que ahora...? Porque sé que hay mucha gente que es fanática de una empresa u de otra. Y la verdad es que todos tenemos prioridades. Yo también tengo prioridades en algunas marcas, sobre todo en algunas cosas. Por ejemplo, a mí las guitarras Gibson Les Paul me encantan. Creo que no hay ninguna mejor. Claro, luego habrá gente que me dirá que la Telecaster suena mucho mejor. Cada persona tiene su oído, su gusto personal, y eso no se lo puede arrebatar a nadie. En el caso de la electrónica, pienso que funciona un poquito diferente. Me he dado cuenta de que todas las empresas nos pueden aportar grandes dispositivos, pero en todas sufrimos lo mismo, y es que hay mucho hype, o sea, como que hay mucha fiesta de todo lo bueno que va trayendo, sobre todo cuando salen los productos nuevos. Qué bueno es este producto, qué cosas más buenas tiene, qué cosas, tecnologías. Y cuando lo tenemos en la mano y empezamos a mirar las diferencias, nos damos cuenta de que en realidad son cosas que no nos aportan nada, y que a un sector muy pequeñito de las personas que vayan a adquirir este producto quizás sí le vayan a solucionar un poquito su uso, porque es a ese pequeño sector al que le va a hacer más favores. Para poneros un problema práctico o una cosa práctica sería, por ejemplo, en las cámaras de acción, el slow motion a 4K a 60 fotogramas por segundo. La verdad es que si yo lo miro como una persona que hace un blog, la verdad es que el slow motion no me aporta mucho si tengo un gimbal. Porque la verdad es que sí, que hay veces que hacemos escenas que van a tratar de poner un fluido más lento, pero si lo vas a exportar, por ejemplo, en HD, pues lo podías grabar en HD y te solucionaba el tema. Ahora podrías tenerlo en 4K, pero no pienso que te haya hecho un favor, porque al fin y al cabo, si grabas en 4K, al fin y al cabo vas a tener que tener 4 veces más espacio de grabación, y además vas a tener que tener un ordenador más rápido para poder trabajar todo esto. O sea, que en realidad es una cosa que en teoría es muy buena, pero que en la práctica las personas que sobre todo lo hacen profesionalmente, yo pienso que no van a notar mucha diferencia, porque si cambias la cámara tienes que cambiar también todos los otros dispositivos que vienen detrás. O sea que al fin y al cabo es una cosa detrás de la otra, y si tu ordenador no soporta los altos frames por segundo y no tienes bastante GPU para poder hacer estas renderizaciones, quizás no te aporte mucho el que tu cámara sea un maquinón. O sea, quiero decir que no solamente es de lo que se trata el producto en sí y de la pequeña cantidad de cosas que cambia, sino que a lo mejor eso que han cambiado tampoco te aporta mucho. En el caso del último vídeo, pues vale, quizás hablé un poquito mal de que veía un poco caro el precio de Autel, y aquí podría decir a mi defensa de que no entiendo el porqué de la subida de precio en comparación con otros drones parecidos. Aunque sí es verdad que hay drones que también tienen ese precio y que tampoco son de DJI, ¿vale? Pero pienso que para entrar en un mercado, sobre todo hablando ahora del Nano, ¿vale?, que es el que yo pienso que más me ha causado un poco de estupefación el mirar ese precio, pienso que el Nano debería ser un precio pues más o menos accesible, y quizás yo hubiera optado por no poner dos versiones de focal o dos versiones de cámara, y haber puesto una cámara quizás más estandarizada, con una mejor resolución, naturalmente, con esa media pulgada, quizás, y haber intentado hacer una serie para poder producir más productos de esa misma serie, y así haber hecho un precio quizás un poquito más competente. Quizás esto es lo que me haya molestado un poquito más. Pero bueno, cada persona tiene su filosofía. La filosofía de Autel es tener dos drones con el mismo cuerpo y con diferentes cámaras. Lo hicieron también
en el Autel Evo 2 Pro y el 8K. Y esa es la filosofía de Autel, y naturalmente al tener dos modelos es normal que sea un poquito más caro el dispositivo en teoría, pero yo quizás hubiera arriesgado a poner sencillamente un solo modelo. Seguramente también lo veremos cuando venga el nuevo Mavic 3, que también vendrá en esa modalidad, puesto que el año pasado les hizo bastante daño, yo pienso, Autel Evo con ese Autel Evo 2. Y nada, esto es más o menos lo que os quería contar hoy, comentaros un poco mi punto de vista de que en realidad no soy fanático de ninguna empresa al 100%, que me gusta contar los puntos negativos, sobre todo que veo, porque no me gusta que haya tanto hype de cosas que al fin y al cabo no lo merecen. Seguramente algún día, no pienso que sea en un futuro próximo, salga un producto en el que diga wow, esto sí que me saca de mis casillas, y ese día, pues no sé qué empresa va a ser, puede ser Autel, puede ser Scadio. Cuando salió el Scadio 2 me pareció impresionante, pienso que no le llega a ninguno de los drones actuales ni a la altura de los zapatos, ¿vale? Pero también hay que reconocer de que es un dron de seguimiento, y todo lo que sea vuelo estático, pues la verdad es que no hemos escuchado muchas cosas buenas de este dron. Pero claro, no se trata solamente de hablar de lo bueno del producto, sino de que todo lo que sea igual, para mi punto de vista, todo lo que sea igual que el otro producto que salió de otra empresa, igualito, no lo voy a contar, porque eso ya es normal. Lo que voy a decirte es lo que me parece mal de cada producto. Bueno, naturalmente también hablaré de las cosas buenas de los dispositivos, no solamente de las malas, pero sobre todo aquellas que me parecen diferentes del resto y no las que son ya en otros modelos más o menos lo mismo. Lo he hecho con Autel, lo he hecho con GoPro, lo he hecho con DJI, lo he hecho con Husqvarna, lo haré con las empresas que piense que merecen la pena que yo hable de ellas en mi canal. Como digo, no tengo sponsors, no tengo patrocinadores, las personas que apoyáis el canal sois personas privadas, y pienso que lo más justo de mi parte es que sea lo más natural posible. Y nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo. Chao.